noches y bienvenidos a todos los que están del otro lado. Esto, ya se habrán dado cuenta, es La Pez en bicicleta, pisando hoy un territorio mundialista, una internacional transfeminista. La manera que nos gusta básicamente vivir la euforia que sienten a alguna parte, tal vez mayoritaria, tal vez no, de la sociedad con el mundial. Nosotras decidimos habitarlo a nuestra manera y por eso nos metimos en estas tierras mexicanas para ahondar y empezar a preguntarnos por los feminismos de nuestras tierras, en este caso, los feminismos chicanos. Los feminismos chicanos, y como queremos ser realmente que sean ellas quienes hablan y no nosotras, tenemos a varias amigas de México que traen sus aportes y sus colaboraciones para hablar de distintos temas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con esta eclosión de la lucha por el aborto legal en los distintos países latinoamericanos, un país que se ha sumado a esta puesta de un pañuelo y movilización masiva en las calles es México, pero México tiene la particularidad que en el DF, su ciudad capital, ya tienen, diríamos, aborto legal. Hoy nos permitimos, con nuestra corresponsal mexicana, preguntarnos si es despenalizado y de qué manera funciona. Cuán accesible es, cuán factible es que una persona con capacidad gestante pueda efectivamente abortar en el DF, y qué es lo que pasa con el resto del país. Cómo accede el resto de la población gestante a los beneficios de salud que estarían teniendo las personas que viven en el DF. ¿Cómo es el contexto abortero hoy en México? Nos lo responde la Cari. Sucede que en México el aborto no es legal, ni siquiera en la capital. Lo que sucede es que está despenalizado. Y lo que hace el Estado, de alguna manera, se supone, es garantizar el ejercicio del aborto, pero a partir de regular el acceso a la salud. Que lo que me parece a mí que sería importante pensar para compartir con el caso de Argentina ahora es que la despenalización, no es la legalización, pero sí generó formas nuevas de criminalización al aborto. ¿Esto qué quiere decir? Que el aborto en casa en México es penalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ya no tendrías que estar practicando este tipo de cosas si ya tienes derecho y tienes acceso a Ciudad de México, a que esto sea legal. La otra, y que me parece a mí que es muy importante, es que no tiene que ver con la realidad y las condiciones de quienes decidimos abortar en algún momento. Es decir, no todas pueden viajar a Ciudad de México, no todas tienen el acceso o el recurso al medicamento. En el resto del país es ilegal. Entonces lo que sucede es que se legitima el discurso médico en el momento en el que se despenaliza el aborto aquí y se criminaliza cualquier aborto que no pase por la institución médica. Sin embargo, lo que sucede también es que el acceso a la salud como derecho violenta a las mujeres, es decir, que las hace formarse a las 6 de la mañana para acceder a una ficha para perder el día, o sea, literal lo pierden ahí porque comienzan a pasar a las 2 de la tarde. La otra es que no garantiza un acceso sensible, pues, al caso al aborto, es decir, que la somete a violencia obstetra, ¿no? Entonces escuchas comentarios que te dicen mientras estás accediendo a un aborto en una clínica del Estado, bueno, hubieras pensado que antes de venir, te hubieras cuidado para no abortar, ¿no? O sea, como una especie de reproche. Otra cosa que también sucede demasiado es que afuera de las clínicas del Estado y clínicas privadas hay consejeros cristianos que tratan de persuadirte de la decisión. Y ya la última, prometo que es la última, pueden cortar y así. Otra cosa es que para acceder al aborto de tus sueños tienes que tener el dinero de tus sueños. O sea, acceder a un aborto por parte de clínicas como Mary Stops es súper carísimo, aunque el trato es divino, pero es tan divino que lo único que tienen es que en tu cuarto tienes televisión. De ahí accedes a un aborto con pastillas a precios de 2,500, 3,600 como mínimo, y muchas mujeres, la verdad es que muchas mujeres, o sea, las condiciones del aborto aquí son en su gran mayoría de clase baja, clase trabajadora. O sea, creo que la experiencia en México es que legalizar o despenalizar la práctica no garantiza su acceso.
Y ahí escuchábamos a nuestra corresponsal mexicana. Ella desde Puebla nos cuenta cómo es el panorama del lo que podríamos decir, entre comillas, aborto legal, aborto despenalizado en el DF y las particularidades que tiene en toda la extensión del territorio, razones por las cuales se están movilizando para exigir la legalización absoluta y en todo el territorio mexicano del aborto. Claro, lo que sucede en México, a diferencia de Argentina, es que está dividido por estados. Entonces, si bien a su vez fue más simple, entre comillas, la legalización del aborto, porque se puede legalizar por estados, es difícil hacerlo a nivel país, digamos. Eso es a diferencia de lo que podría suceder acá, que en caso de que el Senado apruebe la ley y no le haga ninguna modificación cada que vuelva a la Cámara Baja, podría aprobarse a nivel nacional, digamos. Razones por las cuales es interesante siempre hacer estos cruces y entender cómo funcionan distintos mecanismos y distintas historias en los países, así como se ha hecho mucho hincapié en preguntarse por la ley uruguaya que legaliza el aborto. Es necesario preguntarnos por cómo funciona, por ejemplo, en México. Ahí nos aporta la Cari. Tengamos en cuenta que si solamente se despenaliza, queda muchísimo más penalizada cualquier otra práctica. Exacto, es decir, como que el peso de la despenalización caería sobre nosotros mismos, las personas con capacidad gestante. Vamos a estar en comunicación en esta noche de viernes con Sayak Valencia. Ella es una filósofa, es poeta, es una transfeminista mexicana y una de las cuestiones que le vamos a estar preguntando tiene que ver con qué crea y de qué manera se crea en el lenguaje distintas categorías. Durante la editorial, nuestra queridísima Sirena del Charco hablaba sobre la potencialidad que tiene crear conceptos y los conceptos que ha agregado Sayak para pensar el capitalismo. Nosotros nos vamos a parar en una particularidad que tuvo nuestro lenguaje, una grandísima victoria que vivimos, no solo del lenguaje, pero sí también en ese campo. Fue también en la calle, fue también en el campo de la justicia, en esos espacios y en esos palacios que tampoco nos representan y que tampoco nos contienen, pero que por primera vez el lunes pudimos escuchar la palabra travesticidio. Pudimos escuchar que hubo una cadena perpetua por una persona que fue coautor penalmente responsable del crimen triplemente agravado por odio a la identidad de género. Quizás no sea un nuevo concepto, pero sí es una nueva palabra y una nueva lengua dentro de un espacio que no nos acoge, que no las acoge y que nunca las nombras a las muertes que son para las personas trans y travestis en nuestro país. Es un juicio que sienta presentes en un contexto en el cual la expectativa de las personas travestis y trans ha vuelto a descender. Por eso mismo celebramos la inclusión de esta palabra y vamos a estar ahondando en los campos de la lengua y las palabras. Ahora nos vamos a escuchar a otra tierra, viajamos directo a Chile con las Zorregias.